Las cosas paranormales se pueden hacer presentes en cualquier lugar. Muchas de las veces, al estar en un sitio no conocemos su pasado. Tampoco sabemos si en dicho lugar ha tenido eventos drásticos, como muertes repentinas con violencia. Ese tipo de sucesos son motivos para abrirse portales hacia otras dimensiones, las que nos dividen entre la vida y la muerte. Los sucesos nunca serán los mismos, aunque algunos pueden ser repetitivos, eso dependiendo de cómo fue la muerte de aquella aparición. Pero sin duda, cualquier evento será aterrador, y esto le sucedió a un compadre que por la escasez de trabajo en su pueblo se vino al mío. Me habían dicho que en una maquiladora necesitaban personal y seguramente lo contratarían de inmediato. Yo le daría al ojo mientras él se acomodaba con su familia en una casita de por aquí. Pero había algo que no le dije. En esa fábrica se decía que un hombre había muerto, aplastado por un derrumbe de cajas con material pesado. Decían que el muchacho, en su intento de ser rescatado, llamó a sus compañeros con silbidos. Sin embargo, como era la hora de comida, nadie lo escuchó y así murió, silbando con su último aliento. Desde entonces se cuenta que ahí se aparece, y quien escucha ese silbido es porque va a morir, o al menos perderá la razón. No le dije nada de eso a mi compadre para no asustarlo. Además, pensé que ahí se lo dirían a la hora de contratarlo. Por otro lado, nunca creí que esa historia fuera real. Yo solamente quería ayudarlo. Necesitaba trabajo, y si no le gustaba esa chamba, me lo llevaría a que me ayudara a sembrar mis parcelas. Cuando llegó el compadre, lo llevé a la fábrica. Luego de un par de horas salió de la oficina feliz porque lo habían contratado como velador. En la empresa hacía falta personal. Su turno sería de noche y empezaría a trabajar al siguiente día. Aunque no me lo dijo en ese momento, le habían recomendado por ningún motivo entrar al almacén sin decirle el porqué. De habérmelo dicho, yo le hubiese contado lo que se decía de ese lugar para que tomara precauciones. Entonces, sin más, nos fuimos. Ya le habían dado hasta uniforme, lámpara y toda la cosa. El compadre iba feliz como niño con juguete nuevo. Al otro día, cuando llegó la hora de entrar a su trabajo, tomó el uniforme y se fue a la empresa. Después que le indicaron lo que debía hacer, tratando de conocer el área, se dispuso a dar un rondín, escuchando un programa de historias de terror en su radio portátil. Le gustaban las cosas paranormales. Iba tan emocionado escuchando uno y no se dio cuenta que había entrado al lugar donde estaba prohibido. Jamás se imaginaría lo que estaba por vivir en esa área. De pronto, escuchó un silbido venir de la oscuridad de aquel almacén. El silbido lo hizo volver a la realidad. En un principio pensó que era otro velador. No sabía si era el único velador trabajando ahí o había más. No obstante, el silbido era tan escalofriante que parecía venir de otro mundo, porque al momento de escucharlo se le erizó la piel, pero más se puso chinito cuando vio a un macabro ser salir de la oscuridad del almacén. Asustado se arrejoló en un rincón para esconderse de aquella aparición que se dirigía hacia él, deslizándose sin tocar el piso, silbando escalofriantemente. Aterrado, solo se le ocurrió llamarme. Yo era el único a quien conocía del pueblo. Aún no se traía a su familia y no tenía con quién más acudir. Era fuereño y no conocía nada sobre nuestras historias. Tarde se le hacía para que le respondiera. Cuando contesté su llamada, pensando que todo iba bien en su trabajo, ignorando lo que le estaba sucediendo, sarcástico le pregunté que si todo iba bien en la chamba. Mi compadre me contestó casi al punto de la locura
que algo le estaba sucediendo, pero no sabía cómo explicarlo. Solo me podía decir que alguien lo estaba persiguiendo y era aterrador, porque caminaba sin tocar el piso. Estaba asustado sin saber qué hacer. Le dije que se calmara, me dijera en dónde estaba y quién era su perseguidor. Con una voz temblorosa, casi sin poder hablar bien el compadre, me dijo que no lo sabía, pero podía ver que esa cosa no tocaba el suelo al caminar. De rostro oscuro sin expresión alguna, no le veía ojos y no dejaba de silbar una melodía escalofriante. Decía estar en la fábrica, por el almacén en un rincón escondido. Era su primer noche como velador y nunca creyó que sucedieran esas cosas en ese lugar. Yo estaba sorprendido, no podía dar crédito a lo que estaba escuchando por teléfono, lo que mi compadre decía. Conocía la fábrica y sabía lo de la historia del silbido, pero nunca creí que fuese real. Se decía que algunas gentes lo habían escuchado también, sin embargo, pensaban que eran puros pretextos para que les dieran un buen dinero al momento de renunciar, poniendo como pretexto a ese ente silbador. No obstante, ahora me daba cuenta que era real lo que se decía de ese ente demoníaco. Le pregunté al compadre que si no le habían dicho nada sobre eso al contratarlo. Me contestó que solo le habían dicho que por nada entrara al almacén en ningún momento, pero era raro. No sabía cómo fue a parar ahí. Simplemente no podía explicarse cómo sus pasos lo llevaron a ese lugar. No lo recordaba. Tal vez ese engendro lo atrajo con su silbido. Preocupado al escucharlo, le dije que según así era como atraía a sus víctimas. Su silbido les hacía perder la noción para atraparlos y llevarlos al oscuro con su silbido. Sin embargo, yo creí que solo era una leyenda urbana. Apurado le dije que no se sugestionara, ahorita me arrancaba por él. Lleno de miedo me contestó lo ayudara. Estaba solo en la oscuridad escuchándolo muy cerca. Su silbido taladraba sus oídos y tenía miedo. Tratando de tranquilizarlo, le hablé con una voz fuerte, diciéndole que se relajara. Estaba tratando de ayudarlo. Para esas cosas solo Dios podía hacerlo, y si traía algo bendito, como una cruz, un rosario o alguna imagen milagrosa, podría protegerse. Pero tenía que calmarse. Ese ente no debía sentir su miedo, eso lo haría más fuerte. Me respondió que traía un rosario colgado en el pecho y ya estaba más calmado, solo que tenía mucho miedo por estar ante un ser venido del umbral. Yo trataba de inyectarle ánimos, diciéndole que debía tener fe, que sostuviera el rosario poniendo la cruz en la frente, lo alusara con su lámpara y rezara el Padre Nuestro. Ese ser tenía que sentir su fe para que lo destruyera el gran poder de nuestro Señor. Luego le recomendé que en cuanto pudiera, saliera corriendo de ese lugar. Mientras tanto, yo iría volando hacia allá, esperando que al llegar estuviera afuera de esa maldita empresa. Rezaba una oración al mismo tiempo que me hacía la cruz para que la luz celestial protegiera a mi compadre del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Protege a mi compadrito, Señor. Luego colgué el teléfono. No quería perder más tiempo. Mi compadre, aunque yo había colgado mi celular, seguía hablando muy nervioso. Parecía que por el miedo no se había dado cuenta que ya no estaba en el teléfono. Con una voz casi inentendible, agradecía mi ayuda, diciendo que así lo haría, pero era extraño, porque no recordaba el Padre Nuestro y ninguna otra oración. Como siempre sucede en estos casos, el miedo le había hecho olvidarlas. De repente, con una voz a punto de la esquizofrenia, empezó a gritar en la bocina del teléfono que era un demonio muy horrendo,
Ya lo había encontrado y estaba atrás de él. Su último grito fue que no le hiciera daño. Cuando llegué al lugar, encontré a mi compadre desvariando, casi al punto de enloquecer. Hablaba puras incoherencias. Pronto lo subí a mi camioneta y lo llevé a un hospital. Hoy día, la fábrica está abandonada. Después de ese aterrador suceso, nadie quiso trabajar en ella. Mi compadre, aunque duró para recuperarse, lo hizo y ahora lleva una vida casi normal. No es para menos. Con lo que vivió, pudo haber muerto por el susto. Hay quienes aseguran que cuando pasan de noche por el lugar, escuchan aquel macabro silbido y por momentos les hace perder la noción, tratando de atraerlos hacia el interior de esa edificación, seguramente para trastornarlos. Yo ni por chiste paso por ahí, mucho menos de noche.